Vamos a ir a Romanos, el capítulo 2, versículo 17 al 29. Si diría que vamos a terminar esta porción hoy, le estaría mintiendo, pero me gustaría avanzar un poco sobre el desarrollo del texto. Así que vamos a leer versículo 17 al 29. Para refrescar la memoria, aquí Pablo está ahora condenando al judío. Lo está haciendo de varias maneras, pero el tema en esencia está condenando al judío. ¿De dónde sacamos eso? Del capítulo 3 y el versículo 9, que dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. El otro día tuvimos una conversación con algunas personas que no distinguen entre los gentiles y los judíos, que como que juntan a todos en el mismo grupo, y que no hay distinción. Hoy, hablando con esta persona en la mañana temprano, mandé 97 versículos en el Nuevo Testamento que solo se refieren a los gentiles. Y he pensado en mi corazón, ¿no?, cómo Dios marca diferencias a lo que nosotros no marcamos muchas veces. El primer acto de creación de Dios marca una diferencia. A veces que hizo la luz, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y enseguida surge una palabra que dice: separó Dios la luz de las tinieblas. Distinción, inmediatamente, diferencia. No dijo que la luz y las tinieblas eran iguales, las separó. Cristo dijo: hay 12 días, hay 12 horas en el día, 12 horas en la noche. Hubo una distinción, una separación. Y eso lo observamos en las Escrituras. Pero lo digo simplemente porque acá tenemos en Romanos capítulo 3, Pablo dice: hemos condenado a gentiles y judíos. ¿Cuál es la diferencia marcada de estos dos pueblos? Unos tenían mucho dado por Dios y los otros tenían poco dado por Dios. Pero no importa cuánto recibes de Dios, es qué haces con lo que recibes, qué haces con lo que tienes. Entonces dices: bueno, yo sinceramente nunca he recibido, no he tenido una Biblia en casa, no, nada de eso. La Biblia, los teólogos hablan de dos libros. Hablan del libro de la creación y hablan del libro que nosotros tenemos, que es la revelación más específica. O sea, Dios hizo el mundo y a través del mundo Él se expresa en sus obras. Y eso es lo que Romanos capítulo 1 enseña en cuanto a los gentiles. Y dice el versículo 17, vamos a comenzar nuestra lectura ahí: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley. Hemos hecho énfasis sobre la confianza equivocada. Te apoyas en la ley, no en el Dios de la ley, sino en la ley. Te glorías en Dios, conoces su voluntad. No hubo otro pueblo que tuvo tanta revelación de parte de Dios como esta nación. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Aunque no, yo creo que acompaña la conciencia, ¿ok? Pero si te han enseñado desde chiquitito, como Israel, que aprendía en la escuela con los maestros y rabinos y eran enseñados de chico la diferencia entre el bien y el mal, ellos podían aprobar lo mejor, ellos sabían lo que era bueno. Es más, Dios le había dado una y otra vez indicaciones de qué era lo mejor. Te he puesto delante de ti el bien y la vida, dice, y el mal y la muerte. Siempre tenían lo mejor para escoger. No significa que escogían lo mejor, pero tenían sabiduría en qué era lo mejor. Apruebas lo mejor. Y empezamos a desarrollar esta frase la semana pasada. Versículo 19. Confías. Es tremendo, pero es una realidad. Hice mención de muchos pasajes, solo lo voy a simplemente repetir para tu memoria y para la mía, porque nos olvidamos. Pero dice el texto: confíes en que eras guía de los ciegos. La diferencia entre la ley y la gracia es que la ley guía al ciego. La gracia le da vista al ciego. Lo hace ver. No necesita dirección. Él mismo ahora puede andar.
La ley eres luz a los que están en tinieblas. La gracia, el Evangelio, saca de las tinieblas y pone a las personas en la luz. Totalmente diferente. Entonces acá tenemos, si tú eres una persona que te conduces bajo la ley, tú puedes decir, yo soy guía de alguien que no ve. Entonces vamos a estudiar eso porque es totalmente falso el concepto que se está desarrollando ahí. Pero lo que ellos creían, lo que ellos confiaban. Pero el Evangelio, Pablo dice que abras los ojos para que vean. Entonces hay una diferencia marcada muy clara. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos. Es impresionante porque esa palabra indocto significa alguien que es necio, alguien que es tonto, alguien que es estúpido, alguien que es privado de sabiduría. Pero es impresionante cómo cuando uno llega al conocimiento de la verdad, es impresionante cómo eso cambia. Porque el Evangelio enseguida da un conocimiento. Es un conocimiento acerca de Dios y acerca de Cristo. Es ligero, es inmediato. Una persona siente que ha llegado a un concepto al cual puede aferrarse. Y sé que necesita instrucción y sé que necesita crecer, pero es impresionante cuán rápido una persona dentro del Evangelio comienza a conocer conceptos y a recibir conceptos y aceptarlos. Había oído la historia de un hombre que enseñaba el ateísmo y el evolucionismo en la escuela. Y lo enseñaba a los estudiantes. Y un día dice que se fue a una esquina a ver a unos pastores que estaban poniendo un techo en una iglesia grande. Y uno de los pastores lo vio a ese hombre en la esquina. Se bajó, vino a hablarle del Evangelio. Mientras estaban charlando, este hombre sintió un compungir de corazón y se arrepintió. Y se fue a su casa. Y llegó a su casa y le dice a su esposa, ¿hay una Biblia en casa? Y él le dice, sí, hay una Biblia. ¿Me la traes, por favor? Y él se sentó ahí en la silla y abrió la Biblia, Génesis capítulo 1, y leyó el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, por fin, dice, una explicación como la gente de cómo se hizo el mundo. Y él fue profesor, ateo, evolucionista, de que nadie, ustedes saben la ecuación de la evolución, es nadie más nada igual todo. ¿Cuál es la ecuación cristiana? Dios más nada igual todo. ¿Cuál es más fácil creer? ¿Nadie más nada igual todo? ¿O Dios más nada igual todo? Y ese hombre, enseguida, después de su conversión, tuvo un entendimiento que no tuvo en toda su vida. De repente es como decimos, se le prende la luz, se le abrieron los ojos y tuvo una comprensión inmediata. Dice el texto, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Con estos 5 privilegios que tenía la nación de Israel, o sea, ya van 10 que Pablo menciona desde el versículo 17 al 20, es incomprensible cómo una persona puede seguir en las tinieblas. Tú pues, yo anoté los tú, me dediqué tiempo esta semana a anotar los tú, en Romanos 2 nomás, no otra vez toda la Biblia porque es imposible, pero anoté los tú, hay 12 veces que se menciona el tú. 12 veces, no los tengo marcados acá, pero marquen los tú desde el versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? 2. Tú que predicas, que no sea adulterar, ¿hurtas? 3. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. 4. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. 5. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Saben lo que Pablo está diciendo en esencia aquí? Está diciendo lo que Cristo le dijo a los fariseos y los escribas. Está diciendo que es fácil hablar. Está diciendo que es fácil conocer. Es fácil cargar la mente con información. Es fácil enseñar a otro lo que tiene que hacer. Es fácil vivir una vida hipócrita. Es fácil tapar con disfraz lo que soy.
decirle a otros, che, tened cuidado con el pecado, tened cuidado con las pasiones ordenadas, tened cuidado con el adulterio, tened cuidado con la fornicación, tened cuidado con el sexo. Y detrás de mi vida estoy metido de cabeza en todo eso, pero condeno por fuera de labios a los que lo hacen, pero por dentro oculto. Es como dice Pedro de los falsos profetas, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, pero tienen la forma de piedad. Es interesante porque no voy a desarrollar el tema profundo, pero déjenme decirles que estudiando el tema esta semana, fíjense en versículo 21, vamos a leer esto ahí, pero dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Este es el orden, ojalá que esto lo puedan entender. El orden de la ley comienza con el hombre y termina con Dios. Déjenme explicárselo a esto. Cuando la ley te enseña cómo vivir, no empieza diciendo tienes que honrar a Dios. La ley no empieza allá arriba. La ley empieza contigo. Si quieren comprobar eso, vayan a Romanos capítulo 10. Romanos el capítulo 10, un momento. Fíjense esto. Este es el orden. La gracia empieza con Dios y termina con nosotros. Pero fíjense la ley cómo empieza. Capítulo 10 de Romanos, versículo 5. ¿Qué dice? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? El hombre. La ley le habla primeramente al hombre. La ley le dice al hombre lo que él tiene que hacer. El énfasis de la ley es en ti. El énfasis de la gracia es en Dios. Es lo que Él ha hecho. La ley es lo que te manda a ti hacer que nunca haces. La gracia es lo que Dios hace que yo nunca puedo hacer, que es diferente. Entonces, la ley lo da vuelta. Dice, empieza con el énfasis, tú, el que enseñas a otro. Pero termina, versículo, noten volviendo a Romanos capítulo 2 ahí, noten cómo termina en el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea que toda tu vida, bajo un formalismo de religión, deshonra a Dios. Totalmente. Bueno, déjenme simplemente volver atrás un segundo. Fíjense en el versículo 19. Dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Yo empecé a notar esto esta semana. Déjenme simplemente mencionárselos. No sé qué crees esta mañana de ti mismo, pero te aseguro de algo esta mañana, que lo que tú crees hoy de ti mismo no es lo que Dios sabe que eres. ¿Qué es creer algo de mí mismo? Es considerar una cosa como verdadera y segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza. Creer que cuando la Biblia dice confías en esto, es tener una confianza ciega de algo que realmente no es. Cuando hablamos de creer a Dios y creer en Dios, son dos conceptos diferentes. Te vas al infierno si crees en Dios. Vas al cielo si crees a Dios. Es decir, ¿qué diferencia hay, pastor? Esta es la diferencia. Los demonios creen en Dios y tiemblan. El mundo cree en Dios. Creer en Dios es creer en su existencia. Creer a Dios es creer a su palabra. Son dos conceptos diferentes en la Biblia. La Biblia lo menciona, creer a Dios. Vamos al texto para que vean lo que estoy diciendo. Primera de Juan, fíjense, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí el apóstol Juan está desarrollando estos dos conceptos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, ¿no dice en Dios? ¿El que no cree a qué? No cree a Dios. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este concepto es a través de la Biblia. ¿Me crees? ¿Crees lo que yo digo? Abraham, la Biblia dice en Génesis 15:6, Abraham creyó en Dios. ¿Es lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice, Abraham creyó a Dios. Uno
Uno simplemente admite su existencia. Otro dice todo lo que este ser dice es verdad. Me voy a echar totalmente en él. Años atrás se hizo la prueba de un hombre cruzar las cataratas del Niágara a través de uno de esos cables, y él se balanceaba con uno de esos aparatos. Y él caminó las cataratas del Niágara y fue de una punta a otra y volvió. Toda la gente estaba de un lado. Después agarró una carretilla y la puso en el cable y dijo: ¿quién cree que yo puedo llevar a esa persona hasta el otro lado en la carretilla? Y todos dijeron: sí, sí, sí. Dijo: bueno, dice, ¿quién me va a creer ahora que lo puedo hacer? ¿Quién va a venir en la carretilla? ¿Cuántos depositamos nuestra fe en ese hombre? Tú dices: yo no ejerzo mucha fe. Tú ejerces todos los días una fe ciega. Todos los días. Vas a comer algo, lo testeas antes de comer para ver si no está envenenado. Vas a la farmacia y compras un medicamento. Aceptas por fe, por lo que dice los papelitos afuera, aceptas por fe que lo que ellos dicen ahí es verdadero. Tú siempre estás ejerciendo cierta fe. Ahora estás sentado en una silla. Tú estás reposando. Ejercitaste fe y esa silla te va a sostener. Y si nosotros podemos confiarnos el uno al otro, los hombres, en cosas tan sencillas como esa, ¿por qué no podemos creer a Dios? ¿Saben que los hombres le creen al diablo que nunca dijo una verdad? Y no creen a Dios que nunca dijo una mentira. Es impresionante como nosotros creemos al diablo. Es más, Adán y Eva, cuando Satanás le dijo: de cierto no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol serán como Él. Ustedes van a ser como Dios. Y Eva dijo: wow, esto sí que no me lo pierdo. Llegar a ser como este ser. Bueno, pero Él nos dijo que no comamos. Pero Él estaba prohibiendo una cosa buena. Sí. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol y se cumplió lo que Dios dijo, no lo que Satanás dijo. Pero lo peor de todo, que Dios le había dicho que el día que de él comieres, de cierto morirás. Yo siempre digo que afuera del cementerio están las palabras de Satanás. De cierto no morirás. Al entrar al cementerio, de este lado tenés las palabras de Dios. De cierto morirás. Dime cuál ciudad en el mundo no tiene un cementerio. Y yo te voy a decir que Dios es un mentiroso y que el diablo dice la verdad. 2 personas por segundo mueren en el mundo. 156.000 por día. 2 personas por segundo. Y tú me dices a mí que Dios no dice la verdad. Dios dijo: de cierto morirás. Y esa verdad se repite 2 veces por segundo. Todos los días, continuamente. Hay más gente que muere por día. Hay más gente que ha muerto en una semana que ha muerto en el mundo, en 2 semanas, perdón, que ha muerto gente en todo el mundo por COVID. Te voy a decir esto: en 2 semanas mueren casi más de 1 millón de personas por la muerte natural. Sin embargo, por COVID no ha muerto tanta gente. Sin embargo, la gente le tiene miedo al COVID, pero no le tiene miedo a la sentencia de Dios: de cierto morirás. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Pero ese enemigo invisible que anda volando por el aire y que nosotros decimos que está ahí, hoy el mundo cree en algo invisible, algo que es 300 más veces más pequeño, que no se puede contemplar con el ojo humano. Que no se puede ver, es invisible. Lo llamamos un virus. Pero lo creemos porque vemos su efecto. Vemos lo que está haciendo. Se están llenando los hospitales, gente enferma. Y es invisible, pastor. No se ve el virus, pero se ve el efecto. Escúchame, no se ve. ¿No has oído a Dios decir: de cierto morirás? Se ve en los cementerios, se ve en todo el mundo. ¿Cómo es que no le crees? Si Él ha hablado de algo tan ciertísimo como la muerte, ¿cómo es que lo demás no debe ser cierto de Dios? Él es fiel a su palabra, no engaña a los hombres. Por eso la diferencia. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios. Y te pregunto esta mañana: ¿crees en Dios y nada más? ¿O crees a Dios?
Creer a Dios es una cosa, creer en Dios es otra. Fíjense, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Y quiero que noten esto, porque estoy pensando en la pregunta. Porque Pablo dice, ¿confías en que eres? Y la pregunta es esta. Yo estudio esto mucho en las Escrituras. ¿Qué piensas que eres tú? Es interesante porque le dije a mi esposa esta semana, cuando estudié, empecé a buscar la pregunta, ¿quién eres tú? O tú, ¿quién eres en la Biblia? Empecé a desarrollar ese tema, porque siempre me gusta ir más a fondo con el tema, y empecé a desarrollar que en Romanos aparece la pregunta 2 veces. Me resultó interesante. Pues busqué eso en la concordancia y la pregunta aparece en Romanos 2 veces. Específicamente, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces dije, ¿a qué apuntará la pregunta? Y me fui a las referencias. Pero antes de ir a esas referencias, quiero que noten Apocalipsis capítulo 3, lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, es muy común eso. Yo hablando contigo en la semana, o ahora, o después de la reunión, lo que voy a escuchar es lo que tú dices. Lo que vos estás escuchando a mí, ojalá no sea lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Le he dicho esto a los hermanos acá, y ya lo saben, que yo me dedico a Malaquías 2:7, casi siempre, cuando yo respondo preguntas. De la boca del sacerdote saldrá la ley. Yo trato de no hablar fuera de lo que está escrito. Yo quiero que la gente escuche la Biblia. Yo le digo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No solo para su meditación, sino para su manera de hablar. Sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te irá bien. Pues yo me he propuesto desde mi juventud a que la Biblia sea el único tema de mi mente y corazón. Y que cuando alguien me pregunte sea como un vaso lleno, que cuando me codean rebalso Biblia. Y no otra cosa. No algún concepto mío ni algún pensamiento mío, sino Biblia. Que puedo decir con Cristo en la tentación 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. El creador del universo con su sabiduría no le podría haber dicho a Satanás alguna otra cosa. Sin embargo, el creador del universo le respondió 3 veces Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Tú no tienes que resistir al diablo con tus pensamientos y con tu poder. Tú tienes que resistir al diablo con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Noten lo que dice Apocalipsis 3:17. Pero porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no sé qué dices de ti mismo. Soy ágil, soy fuerte, soy entendido. Vinieron los fariseos escribas a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Tantos años he estado enseñando la Biblia, no sabes quién soy. Es interesante porque le preguntaron, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? La Biblia dice, todo hombre proclama su propia bondad, pero un hombre humilde no habla de sí mismo. Saben que cuando uno lee la historia bíblica, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es impresionante cuán poco Cristo habló de sí mismo. Hay una persona en la divinidad que no habla nada de sí mismo. Estaba diciendo eso el otro día, alguien que cuando yo empecé a estudiar la doctrina del Espíritu Santo y lo predicaba en la iglesia del norte de Estados Unidos, me di cuenta de que cada vez que enseñaba acerca de Cristo. Y me empecé a dar cuenta de eso. ¿Qué está pasando acá? En la Biblia dice que Él no hablará de sí mismo. Es por eso que es peligroso cuando vamos a una iglesia donde el énfasis es el Espíritu Santo, porque Él no quiere ser enfatizado, porque Cristo dijo, Él me glorificará a mí. No es el énfasis, pero noten esto, noten lo que dice el versículo 17, no sabes, dijo Cristo, que tú eres. Entre lo que tú dices y lo que tú eres, hay un golfo inmenso. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la diferencia? Tú dices esto, lengua. Tú eres tu esencia. Lo que tú dices es lo que tú hablas. Y cualquiera puede hablar mucho. Pero lo que tú eres, Dios lo sabe.
Entonces tú haces una diferencia Dios hace una diferencia entre lo que tú dices que eres y lo que Él sabe que tú eres. Ahora, vayan a Romanos, el capítulo 9. Quiero que noten esto. Aquí están las dos preguntas que están en el libro de Romanos. Y acuérdense que Cristo enseñó en cuanto a esto tú dijo, no hagáis, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eso es un famoso dicho de muchas religiones. Yo he tenido mucha gente que me ha dicho, no, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Y porque el sacerdote es una cosa de labios para afuera, pero otra de conducta para adentro. ¿Tienen razón? Mayormente sí. Mayormente sí. Lo que sustenta a una persona es el testimonio. Yo tenía un diácono en la iglesia en el norte que donde yo iba en el pueblo y hablaba con la gente, ellos me decían, pero Eduardo es esto. Pero yo tenía otro diácono en la misma iglesia. Y cada vez que yo iba, ellos me decían, yo no voy por esa persona. Y yo dije, pero está el otro. Sí, está bien, pero el otro apaga todo. Teníamos 2 diáconos en la iglesia en el norte. Uno de ellos se agarraba las trompadas con todos. Literalmente. No era boxeador, pero se agarraba las piñas. Peleaba por terreno, por límites, porque él tenía una propiedad al lado de la iglesia y él peleaba por eso, porque a veces la iglesia se tomaba un poquito y él recaliente con eso. Bueno, todo ese tema. Y tenía el testimonio en el pueblo de ser un hombre peleador, un hombre boca sucia, pero sin embargo era un diácono en la iglesia. Cuando yo fui ahí, yo tenía 21 años. Yo no sabía la conducta de estos hombres. Cuando empecé a hablar con la gente en el pueblo, me empecé a enterar de todas las barbaridades. Pero me acuerdo mi amigo Eduardo. Tenía un testimonio ejemplar, pero no importa dónde yo iba, el testimonio de él fundamentaba. Yo podía hablar de una vida, de conducta correcta. Ellos decían, Eduardo, tiene un testimonio claro. Y aquel, no, si eso es un cristiano, no lo quiero ser. Pero si Eduardo es un cristiano, ahí hay uno. Eso es un ejemplo. ¿Se acuerdan en Hechos 1, versículo 1, que dice? Vayan ahí un momento, fíjense esto del testimonio, cuán importante es. ¿Qué debe ir antes de las palabras? Hechos capítulo 1. Y esto es lo que Pablo está diciendo en cuanto a Romanos, el capítulo 2. Esto confías que eres. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. ¿Cómo dice el texto? Empezó a hacer. ¿Y después qué? Enseñar. Es conducta antes de lo que sea. Es vida antes de lo que escuchas. Comenzó a hacer. Él fundamentó toda la enseñanza en base a su conducta. Conducta. Tu conducta o edifica lo que vas a decir o lo destruye. El famoso dicho que nosotros tenemos, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será. El que se junta con necios será pervertido. Ahora, vamos a Romanos 9, versículo 21. Perdón, Romanos 9. No tenéis que estar. Romanos, capítulo 9. Escuchen estas palabras. Romanos 9, versículo 20. ¿Masante o hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Pregunta. El primer quién eres tú de Romanos está relacionado con Dios. ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? Ese es el primero. Vamos al segundo. Romanos 14. Romanos capítulo 14. Dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El primer tú quién eres es tu contienda con Dios. El segundo es con tu hermano. Entonces, la pregunta de Pablo es, ¿quién te cree que sos que puedes contender con el Creador?
¿Y quién te cree que sos que puedes juzgar a tu amigo, vecino, marido, esposa? Escuchen bien. Cuando tú entiendes quién eres, no vas a pelear con Dios y no vas a pelear con tu hermano. Job, siempre me admiro de él. Uno mira hacia la vida de Job, un hombre justo que andaba siempre, pero siempre me admiro de algo, que cuando lo empezaron sus amigos a criticarlo y demás, yo sé que se salió de la vaina y yo sé que dijo cosas que no debía decir, pero escuchen esto. Job, en el capítulo 31, dijo: cuando mi siervo contendía conmigo, yo lo oía. Porque el que me hizo a mí del vientre, lo hizo a él también. Job dijo: mi siervo y yo fuimos creados por el mismo Ser Supremo. Y yo no soy más que él porque tengo más plata, ni él es menos que mí porque él tiene menos. Somos iguales ante nuestro Creador. Y un día, dice, yo voy a tener que dar cuenta de cómo hablé con mi siervo. ¿Saben lo que más me pesa a mí, queridos hermanos? Se lo he dicho la semana pasada, lo he bragado. Lo que más me pesa a mí es que yo un día tengo que dar cuenta por ustedes. Por ustedes, por sus almas. Hebreos capítulo 13 dice eso. Desde que yo los conocí, comencé a orar. Y comencé a orar todos los días y pedir al Señor que no falte a la oración. Oro por Delfina, oro por Brisa, oro por Zoe, oro por Ezequiel. Todos los días. Oro por Vladimir, oro por Timoteo, oro por Morena, oro por la ex de Miguel, Diana, Franco. Todos los días. ¿Por qué? Porque yo un día me tengo que presentar ante mi Dios y dar cuenta. Años atrás se habla de un pastor en Inglaterra que justo se había casado y se había estaba tirado al lado de la cama. Y la esposa se despertó un momento y lo escuchaba como que estaba llorando. Y decía: ¿por qué me casé? Porque no entiendo. Estaba ahí llorando. Ya se está riendo. Tiene que decir la señora. Estaba tirado ahí y la esposa le dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo dormir cuando tengo que dar cuenta por 3,000 almas? Tengo que dar cuenta. Pero tengo que dar cuenta no meramente por ustedes, sino cómo los trato. Porque yo sé que un día mi Señor me va a pedir cuenta de cómo trato a las almas. Entonces, lo que gobierna mi conducta, mi manera de vivir, mi manera de hablar, es yo tengo que dar cuenta a Dios. Lo tengo que hacer, no escapo de esa. Me agarra terror a las noches. Me acuesto a la noche y digo: ay, tengo que dar cuenta. Tengo que dar cuenta. Estuve preocupado, estuve ocupado en lo que debía estar ocupado, estuve orando por lo que tenía que estar orando. No quiero, Señor, que mis hijos se despierten en las tinieblas eternas. Le ruego eso todos los días al Señor. No se despierten en las tinieblas eternas. Que no beban tu juicio eterno, oh Dios. Tiemblo con eso. Y yo me imagino que si eres padre y tienes hijos que están en tinieblas y que casi aborrecen a Dios y que no les interesa a Dios, que tu corazón tiembla. Dice: no, Señor, que no pase esto. Que no. Sería terrible. Romanos hace la pregunta: ¿quién eres tú? Oh, si estudias ese tema en la Biblia es tremendo. Porque sos heno, porque sos paja, porque sos como la hierba del campo, porque sos como la neblina, porque sos como el vapor, porque sos nada. Eso es lo que somos. Cuando nos miramos a la luz de la palabra, que no debemos pensar más de los hombres lo que está escrito. ¿Qué está escrito de mí? Que soy polvo y al polvo voy a volver. Agarrar un poco de tierra de atrás y decir: esto soy yo. Esto soy yo. No soy más que tierra. No soy más que polvo. No soy más que eso. Déjame decirte
Hay un tú muy fuerte en la Escritura. Es, tú piensas. Vayamos al texto. Vayan a Salmo capítulo 50 un momento. Y ¿me pueden decir qué hora es? ¿Alguien puede decir qué hora es, por favor? 11 ahí. Bueno, falta poquitito. Ya termino. Pero no empezamos, pero ya termino. Pero fíjese lo que dice Salmo 50. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Es increíble cómo el silencio de Dios parece ser aprobación. ¿Qué te puedo decir esto? Sansón tenía 3 reglas que tenía que cuidar. No debía cortarse el cabello, no debía tomar de la vid y no debía tocar muerto. Él empezó a romper todas las reglas. ¿Y sabes lo que le pasaba? Nada. Zafaba todas las veces. ¿Y sabes lo que pasa contigo? ¿Robas algo? ¿Fracasas algo? ¿No te agarraron? ¿No te hicieron nada? Fue fácil. Y lo volvés a hacer, y cada vez a más grande escala. ¿Te acostás con la mujer ajena? ¿Nadie se enteró? ¿Nadie lo supo? ¿Pudo esconderlo bien? ¿Empezaste a coquetear con otra mujer? ¿Nadie lo supo? ¿Nadie se enteró? Y así, y vas zafando, y decís, y el cielo está callado. Como dice acá, versículo 21. Estas cosas hiciste. Oh, Dios las sabe. ¿Y qué dice la siguiente frase? Yo he callado. Es como que parece que Dios me da libertad a pecar así, dale. Lo que yo no me doy cuenta es que el pecado ya de por sí es dañino. Y el que el pecado me va destruyendo a mí, literalmente. Y porque Dios esté callado no significa que los parámetros de las consecuencias divinas con el pecado no se estén cumpliendo. Pero después viene Él. Yo he callado. ¿Qué cosa ha callado? Bueno, empieza en el versículo 16. A decir, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? De tomar mi boca en tu pacto. ¿A quién le dijo eso? Al malo. ¿Quién es esa persona? Es la que está predicando la Biblia todos los días. Terrible el texto. Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal, tu lengua acompañaba engaño, tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia, estas cosas hiciste. Dice Dios, ¿y yo qué? Chito en boca, no dije nada. Pero sigan leyendo, versículos 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé. Las pondré delante de tus ojos. Pensabas que de cierto sería como tú. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué piensas? Déjeme decirle algunos conceptos bíblicos. El impío dice, piensa en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Eso lo dice Salmo 16. El impío dice en Salmos 10:11, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. 13 de Salmos, tú no lo inquirirás. Salmo 94, 7-9, no verá, no lo entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. ¿Sabe cuántos conceptos hay de lo que los hombres piensan? Eliú le dijo a Job, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Más justo que Dios soy yo. ¿Piensas que es cosa recta que digas esto? ¿Qué piensas? Tus pensamientos no son como los míos, dice Jehová. Y tus caminos no son como los míos. Porque tan altos como los cielos sobre la tierra son mis pensamientos que los tuyos. Todo lo que nosotros pensamos de Dios sin las Escrituras erramos. Nuestros conceptos son erróneos. Pero déjame decirte esto. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Eso es terrible. Comparar a Dios al hombre. Vas al espejo a la mañana, te miras. Da gracias a Dios que puede ver.
El ojo que ve te tiene que decir algo, que hay alguien superior a ese ojo. El oído que oye, hay alguien superior. Ustedes saben la tecnología del oído, que el oído no escucha sonido. Si ponen su mano, yo estoy hablando ahora, pongan su mano después y hablen, van a ver que sale aire. Es un átomo que golpea contra otro átomo y que va haciendo cadena hasta que llegue a la membrana que tenés en tu oído, que capta presión de aire. Detrás de esa membrana hay un montón de traductores electrónicos que llevan al cerebro y traducen la presión de aire en palabras. Se llama mensajería instantánea. ¿Saben cuándo fue creado eso? En principio, hace 6.000 años atrás. Un poco más, si querés. Dios ya había creado el mensaje instantáneo. Nosotros, WhatsApp, tac, 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 allá está. ¿Saben qué velocidad tiene Internet? 2 segundos menos rápido que la luz. 2 segundos menos rápido que la luz. ¡Ah, rapidísimo! Cuando yo hablo, vos me estás escuchando. Porque tenés unos traductores en el cerebro que están pasando esa palabra. Hoy la ciencia dice que todo es electrónico. El ojo es electrónico, el gusto es electrónico, el olfato es electrónico. Todos tenemos sensores electrónicos. O sea que somos una máquina, ¿qué? Electrónica. En realidad dice la ciencia que oímos con el cerebro, no con la oreja, que vemos con el cerebro. Estudienlo, mírenlo, googleenlo si quieren. Hoy la ciencia dice, ha aprendido mucho, dice, oímos con el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro traduce, trae palabras. Ahora, no entiendo todo lo que es niveles de audición. Eso todo no entro en ese tema, porque no soy médico ni he estudiado ese tema, pero algo que sí sé es que cuando tú miras al espejo y dices, ah, mira mi ojo, ah, mira mi oído, te tiene que decir alguien mayor que tú. Lo hizo, y por ende el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Piénsalo. Entonces, déjame decirte esto para terminar esta mañana. ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas cuando vas a la persona de Dios? Y Dios le hizo 2 preguntas a Job le propuso 2 cosas a Job en 98 preguntas. ¿Ustedes se acuerdan? Job en capítulo 38 hasta el 42, Dios aparece a Job y dice, bueno, vamos a hablar. Listo, vamos a charlar. Job dijo, yo iría hasta él. ¿Dónde está él para hablar con él? A ver, dale, vení, háblame. Y dice, acá estoy. ¿Querías hablar? Vamos a hablar. Yo te hago unas preguntitas, vos me contestás y así vamos aclarando las cosas. Job dijo, yo voy hasta su silla, voy a hablar todo lo que me hizo. Tenía 10 hijos, me lo mató a los 10. Tenía un montón de cosas, me sacó todo. Dios dice, bueno, vamos a hablar. Voy a hacerte unas 89, 90 preguntas. ¿Ah? Yo te voy a preguntar, vos me contestás. Y empezó a hacerle algunas preguntas Dios, pero estaban alineadas en 2 conceptos. Sabes, puedes, sabes, puedes, sabes, puedes, sabes, puedes. Así estaban alineadas las preguntas. Y en Job 38:21, no lo busquen, dice, tú lo sabes. Dios le hace una pregunta. Y después con sarcasmo le dice, che, ¿lo sabes esto? Y Job dice, no. Pues entonces ya había nacido. Entonces sos eterno como yo. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque si vos sabés tanto, me hubieses ayudado a hacerla. Pero vos no estabas para ayudarme. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes dónde estabas, Job? Estabas en mi mente, yo te estaba formando, había escrito un libro con todas tus cosas. Vos no existías. Yo he existido siempre, yo soy eterno. Vos sos momentáneo. ¿Qué puedes saber? Es más, Eliú dijo, la sabiduría viene a través de los años. O sea que cuanto más viejo es un hombre, más sabio tendría que ser. Eliú dijo entonces, decime cuántos años tiene Dios. Y yo te voy a decir cuán sabio es. Porque él adquirió sabiduría a través de los años. Dios no adquirió nunca sabiduría. Pero el concepto de Eliú es, si vos me decís a mí que la sabiduría viene a través de los años, entonces Dios no tiene huella hacia atrás ni hacia adelante. Si tú no puedes abarcar a Dios en la eternidad, entonces no sabes cuán sabio es.
No sabes cuán inteligente es. Tú lo sabes, dice Job. ¿Sabes que no sabes? Proverbios 27:1 dice, no sabes qué traerá el día hoy, ni el día de mañana. ¿Has pensado que esta noche te puedes morir? ¿Has pensado que mañana no va a llegar? La gente que se subió al avión esa mañana en Boston, que iba dirigida hacia las Torres Gemelas, como misiles, ni se imaginaban que iban a morir. Nosotros tenemos una amiga en la iglesia en Ezeiza, conocida desde muchos años. Ella tenía una sobrina del Chaco. La sobrina con su madre iban en una moto, salieron a hacer compras en la mañana. Pasó un muchacho en otra moto para robarle la cartera o el celular. Le pegó un tirón. La moto cae. ¿La chica cuántos años tenía? 21, 22. Le iba por delante. Cayó y dio su cabeza contra el cemento. Entró en estado de coma y unos días más murió. Ella no se fue esa mañana pensando que iba a morir. Ella ni se imaginó eso, no entró en su mente, porque Proverbios 27:1 dice, no sabes lo que traerá el día. No estés pensando que tú eres un gran hombre de ciencia y que sabes mucho. Dios dice, no sabes qué va a pasar mañana. Yo te limité tu conocimiento al día a día. No lo sabes. Pero el otro concepto es, puedes. Yo le hice la pregunta a Job 1000 veces. ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién crees que eres? ¿Tú quién quieres? ¿Qué crees que sabes? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Quién eres en esencia? Eres un ser absolutamente débil, que no puede hacer nada excepto Dios te da el poder para hacerlo. No puedo ni desarrollar ese tema, pero déjenme decirles esto. Y terminamos con esto. Vayan a Job capítulo 40. Miren esto. Dios le hace la pregunta a Job. Job 40 para terminar, para mañana. Fíjense lo que dice. Me encantan estos textos a mí. Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y acá empieza con el poder. ¿Tienes tú, o sea que sos grande, tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Y dice, a ver, Job, mostrame tu bracito. ¡Esa! ¿Qué polenta tiene ahí? ¿Tienes una voz como la mía? Que yo digo, al sol sale y él sale. Y le digo, las nubes que cubren la tierra y la cubren. ¿Tienes tú esa autoridad? Vamos a ir leyendo, fíjense lo que dice el versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo, abátelo. Mira todo soberbio, humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Hay dos cosas, hay muerte e infierno. Dale, si tenés tanto poder, agarra a todos los hombres y enterrarlos en la tierra y después echarle las almas al Seol. Dale, si tenés tanta fuerza. Y versículo 14, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu brazo. ¿Tienes un brazo como mí que puede agarrar a un hombre soberbio y humillarlo? ¿Que puede agarrar a un hombre altivo y ponerlo bajo en el polvo? ¿Que puede tomar las almas y ponerlas en la muerte y después llevarlos hasta la profundidad del Seol? ¿Por qué piensas que tú eres como yo? ¿Tienes un brazo como el mío? ¿Tienes poder? ¿Confías en que eres? ¿En qué confías que eres? ¿En tu sabiduría? ¿En tu inteligencia? ¿En tu poder? No, sinceramente delante de Dios, les digo, queridos amigos y hermanos, somos nada. No confíes en nada de lo que eres. Porque quizás hoy, tienes riquezas. Quizás no sea la porción de ninguno de los que está acá presente, pero quizás hoy tengas riquezas. Y en una sola hora se produce un corralito. Y todo lo que tenías se perdió. Pero quizás hoy tenés fuerza. Y mañana, le pasó a Johnny Erickson años atrás. Una chica muy hermosa,
y que tenía la vida por delante. Tenía una vida con Dios así, más o menos. No ni muy entregada ni nada, pero tenía su fe en el Señor. Se fue y se tiró de un muelle hacia abajo. Siempre que aparece que nadaba ahí, pero esta vez se tiró, pega su cabeza contra una roca, rompe algo acá atrás, no sé exactamente qué fue. Quedó paralítica desde el cuello hacia abajo, no pudo mover más nada. Le hicieron un montón de trabajos, estudios. Ellos tenía todo por delante, perdió todo. ¿Han leído en Hollywood los 3 hombres que hicieron de Superman? Todos quedaron, ¿qué? Paralíticos. Los grandes hombres que hicieron Superman, que para Hollywood son los superhéroes, esos perdieron no solamente sus funciones corporales, sino muy rápidamente la vida. Fue Larry Bird, años atrás, el basquetbolista del equipo de Boston Celtics en Estados Unidos, que en un momento de su juego, cuando andaba tan bien, le dijo: cuando yo estoy caliente y ando bien, ni Jesucristo me para. A la semana siguiente tuvo unos problemas columna y después de eso no jugó más. Fue el Titanic, cuando partió, el capitán dijo del Titanic: este barco es tan fuerte que ni Dios lo hunde. Su primer viaje se hundió. No creas lo que tú piensas que eres, porque Dios sabe lo que eres. Eres polvo, ceniza, nada. No confíes en ti mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder estar con los hermanos aquí en 9 de julio. Bendice tu palabra y sigue obrando en nuestros corazones a través de ella. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo.